Hola, soy Juana María González, dietista nutricionista y directora técnica de Alimenta, y en este vídeo os voy a explicar todos los aspectos que tengo en cuenta a la hora de preparar un menú para prevenir y manejar la osteoporosis. Y también os voy a presentar un menú semanal de lunes a domingo, en el que he tenido en cuenta todos estos aspectos. Pensad que no es un menú personalizado, que sería la mejor estrategia para conseguir adherencia y los buenos resultados de una pauta nutricional, pero es un ejemplo que os puede resultar útil. La osteoporosis se caracteriza por una pérdida de masa ósea que puede llevar a la fractura. Para garantizar una buena salud ósea es necesario que consumas calcio a lo largo de tu vida, porque además los huesos son el gran depósito de calcio de nuestro cuerpo y cuando no hacemos una ingesta suficiente, el calcio sale del hueso. Además, la vitamina D favorece la absorción del calcio y es necesario garantizar su ingesta, aunque tenemos pocas fuentes en nuestra dieta. En cualquier situación de la vida que se produzca una pérdida de hueso o de masa ósea, por ejemplo en la mujer en la menopausia, es clave garantizar la ingesta de estos dos nutrientes, el calcio y la vitamina D. Pero antes de pasar al menú, me gustaría que tuvieras en cuenta tres aspectos de la dieta. Una ingesta elevada de alcohol, por encima de 2 vasos o 2 raciones en las mujeres o 3 vasos o 3 raciones en los hombres, produce pérdida de hueso. Además del calcio y la vitamina D, existen otras vitaminas y minerales importantes para la salud ósea, como son el magnesio, la vitamina K y la vitamina B12. Si ya has tenido una fractura y te han diagnosticado osteoporosis, es importante que garantices una buena ingesta de proteínas y de energía en tu dieta. Y ten en cuenta que debes moderar el consumo de sal, no más de 6 gramos de sal al día o lo que es lo mismo 2.300 miligramos de sodio al día. ¿Qué grupos de alimentos cuidarán de nuestra salud ósea? Como hemos dicho, debemos de garantizar la ingesta de alimentos ricos en calcio. Los lácteos son el grupo de alimentos con más densidad de calcio por ración. La leche, los yogures, el kéfir, los quesos o sus derivados. La recomendación para prevenir la osteoporosis es un consumo de 2 raciones de lácteos si tienes menos de 50 años y 3 raciones de lácteos si tienes más de 50 años o ya tienes osteoporosis. Otros alimentos que contienen calcio son las legumbres, las alubias sobre todo, pero también las lentejas, los garbanzos y la soja. La soja y sus derivados como el tofu que esté cuajado con sales de calcio. Aquí las personas veganas o vegetarianas debéis de prestar atención a este grupo de alimentos. El pescado y el marisco también tienen buenas cantidades de calcio y en concreto el pescado azul y los pescados pequeños y las conservas de sardinas o de boquerones que también tienen la espina, pues tienen buenas cantidades de calcio porque las espinas nos dan una cantidad extra. Además, los frutos secos y las semillas contienen buenas cantidades de calcio y los cereales integrales, que además de contener otros minerales y ser más ricos en otros minerales, también lo son en calcio. La vitamina D es otra vitamina que es esencial en la salud ósea y la hemos tenido en cuenta en nuestro menú. Los alimentos que son más ricos en vitamina D y más saludables son los pescados azules y los huevos. Otras fuentes de vitamina D son la leche entera y derivados más grasos como los quesos más grasos o la mantequilla, pero aquí debéis de vigilar la ración. Y ahora sí, vamos a ver el menú con todos los alimentos que contienen los nutrientes de los que hemos ido hablando. Os he propuesto ideas de desayuno, comida y cena. Y vamos a empezar a repasar las legumbres. Las legumbres las tenéis en varias preparaciones. Tenéis un hummus el lunes, que es de garbanzos. Tenéis el miércoles unas judías o alubias blancas guisadas con almejas. Luego tenéis el jueves en la cena tenéis edamames, que son las habas de soja tiernas. Estas habas de soja se deben de cocer un poquito de tiempo. Si las compráis congeladas, las echáis al agua ya hirviendo y cuando rompe a hervir las dejáis 3 minutos y ya estarán listas. También he introducido algunos guisantes en una sopa de verduras y en un arroz 3 delicias. Y el sábado tenéis una ensalada de lentejas. La merluza y la lubina son los pescados blancos del menú, pero vosotros podéis utilizar los pescados blancos que tengáis en vuestra zona. En cuanto a los pescados azules, os he propuesto boquerones al horno y unas sardinas en lata, porque ya sabemos que son alimentos ricos en vitamina D y en calcio. Os he propuesto pescados pequeños porque normalmente se nos olvidan, por eso los he incluido en lugar del salmón o el atún. El pulpo, las almejas, los mejillones, los calamares y las gambas también aportan calcio.
En cuanto a las semillas, os he propuesto semillas de lino y de chía en unos desayunos. Tenéis unas pipas de calabaza y la pasta del tajín, que es la pasta de sésamo, en un desayuno. Los frutos secos los encontramos en las almendras en una ensalada y unas nueces en un desayuno. Te recomiendo que consumas frutos secos en cantidad moderada, unas 2 o 3 nueces al día o 6 almendras o cantidades equivalentes de otros frutos secos tostados. Evita picarlos entre horas porque no serás consciente de la cantidad que comes y son alimentos densos en calorías. La cantidad diaria recomendada de frutas y verduras es de 2 raciones de verdura al día y 2 o 3 raciones de fruta al día. Si tú consigues llegar a este consumo de vegetales, estarás aportando unos 200 o 300 miligramos de calcio a tu dieta. Las acelgas y las espinacas también contienen calcio, pero contienen oxalatos, característica que disminuye la absorción del calcio. Pero las coles, los grelos, la borraja, el brócoli o las frutas desecadas, como por ejemplo los dátiles, las pasas o los higos secos, también contienen cantidades apreciables de calcio. Las verduras de hoja verde, como las lechugas, los berros, la rúcula o las endivias, son ricas en ácido fólico y vitamina K, que son nutrientes que son importantes para nuestra salud ósea. En cuanto a la vitamina B12, que también es importante para la salud de los huesos, la encontramos en los huevos, las carnes, los pescados y los quesos procedentes de cuajar suero lácteo, como por ejemplo el requesón, el queso ricota o el queso cottage, que lo tenéis puesto en una tostada en un desayuno. Acabamos nuestro repaso revisando otros minerales que intervienen en la salud de nuestros huesos, como el magnesio, presente en las legumbres, los frutos secos, las pipas de calabaza o el arroz integral que tenéis en vuestro menú. Y la guinda de nuestro menú son los postres. Te recomiendo que siempre consumas una fruta o un yogur o un lácteo de postre. Si eres intolerante a la lactosa, puedes tomar leche sin lactosa y no te dará síntomas. Si la leche ya la has aborrecido o no la quieres tomar o no te gusta, puedes tomar bebidas vegetales, pero te recomiendo que estén enriquecidas en calcio y, si es posible, en vitamina D. La mayoría de intolerantes a la lactosa pueden tolerar 1 o 2 yogures al día, así que te recomiendo que los tomes, siempre con el menor contenido en azúcares añadidos y con pocos azúcares en general. Y antes de acabar el vídeo me gustaría sugerirte una recomendación muy importante, que es que hagas ejercicio y evites el sedentarismo. El ejercicio nos ayuda a preservar los huesos y la musculatura. Y es importante que sepas que el cuerpo está diseñado para hacer ejercicio y el sedentarismo solo empeora nuestra salud. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te animo a que le des al me gusta y te suscribas a nuestro canal para estar al día de cuando publicamos más contenido sobre salud y nutrición. Además, te dejo en la cajita de abajo enlaces al menú que os acabo de compartir, a nuestra web de pedir cita y a nuestras redes sociales. Gracias por ver nuestros vídeos y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.